Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy la profesora Stephanie Garduño y como primer tema de la materia de química orgánica atenderemos el de la química orgánica y su objeto de estudio. Iniciamos. La química orgánica se ha definido como una rama de la química que se dedica exclusivamente al estudio de los compuestos del carbono. Conforme vayamos avanzando, notarás que el elemento principal de los compuestos orgánicos es el carbono, unido a elementos adicionales como el oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, azufre, fósforo y algunos otros elementos halógenos. Ok, entonces, ¿por qué a los átomos del carbono? En sí, ¿qué tiene de interesante? Bueno, los átomos del carbono tienen la capacidad de enlazarse entre ellos como con otros elementos, ¿sí? Por medio de enlaces covalentes que pueden ser enlaces sencillos, enlaces dobles o enlaces triples. Gracias a esta capacidad del carbono puede formar cadenas cortas o largas, ¿sí? De moléculas llamadas polímeros. Ya estos polímeros o moléculas largas de carbono, cadenas de carbono, se presentan de forma lineal, cíclica, ramificada o sin ramificaciones. Entonces, la química orgánica va a presentar varias clases de compuestos, ¿sale? La primera de ellas es la de los hidrocarburos. En este caso, pues estaría abarcando los alcanos, que se caracterizan por presentar enlaces sencillos en su estructura, como vemos aquí en esta imagen. Alquenos, cuya característica principal es la presencia de dobles enlaces en su estructura molecular. Y alquinos, que su característica es triples enlaces en su estructura molecular. El petróleo, como podrían algunos de ustedes saber, o es un tip nuevo, pues el petróleo está formado de estos compuestos. De igual manera, vienen otros compuestos que contienen oxígeno y nitrógeno. Los primeros de ellos son los alcoholes, que se caracterizan por el grupo oxidrilo en su composición. Después las aminas, cuyo componente característico pues es el nitrógeno con cadenas ramificadas. Después los aldehídos, cuya característica es un carbono unido a un oxígeno por medio de un doble enlace, pero a los extremos de las cadenas. Después los cetonas, que también tienen un carbono unido a un oxígeno por medio de un doble enlace, pero en un carbono intermedio de la cadena de carbonos. Después vienen los ácidos carboxílicos, que en este caso pues ya viene el grupo carbono unido a un oxígeno por un doble enlace y a un grupo oxidrilo o hidroxilo sale en el otro lado del carbono, porque recuerda que pues tiene 4 carbonos, entonces se une, perdón, 4 electrones que están disponibles para unión, ¿sí? Y entre estos están esas características. Muy bien, en química orgánica también entran lo que son las moléculas biológicas, ¿sí? Recuerda que pues la principal característica de las moléculas biológicas pues es el famoso CHON-SP, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, ¿sí? Y en base a la química de dichos compuestos están las moléculas biológicas, entre ellas el primer grupo, los carbohidratos, ¿sale? Cuya característica es que pueden ser aldehídos, como este grupo, o cetonas, por su grupo funcional intermediario de CO con doble enlace entre un carbono de la cadena, bueno, entre la cadena. Después están las proteínas, ¿sí? Ya están formadas por aminoácidos, ¿sale? Pero la estructura en sí es una amina, un grupo carboxilo, una cadena ramificada y un hidrógeno, ha unido un carbono quiral y ya estos se van uniendo para formar las proteínas. Si te fijas, seguimos en el concepto de cadenas largas de carbonos o polímeros. Después están los lípidos, donde ya entran otras cadenas de carbono, en este caso ácidos grasos, unidas a un conjunto o un grupo funcional glicerol unido a grupos fosfatos. Siguen siendo cadenas de carbonos.
Y el último, que es otra molécula biológica, los ácidos nucleicos. En este caso tenemos a un azúcar o a un carbohidrato unido a un grupo fosfato y a una base nitrogenada. Recuerda que los ácidos nucleicos son aquellos que forman parte del ADN o código genético de los seres vivos, como el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Todo esto sigue siendo parte de la química orgánica, pero cuando se trata de moléculas biológicas se le llama bioquímica. Muy bien. Entonces, en química orgánica la mayoría de las reacciones pueden ser de tres tipos. El primero de ellos es por adición, ¿sale? Que ya entra un elemento o un reactivo nuevo, rompe un enlace y forma parte del elemento con el que está reaccionando, del compuesto con el que reacciona, y forma uno nuevo. Después está el de eliminación, que es cuando pues se rompen ciertos enlaces de una molécula que está reaccionando con otro reactivo nuevo para formar entre la cadena polimérica o de carbonos pues dobles enlaces o triples enlaces y un producto totalmente ajeno o aparte de ese compuesto original. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Después una última de sustitución, ¿sale? Que pues ya lo habías visto a lo mejor tú en cursos anteriores, ¿sale? Que simplemente intercambian pues ciertos iones para formar productos nuevos, ¿sale? Y bueno, aquí en este caso implicando mecanismos de reacción donde aparecen otros tres tipos de intermediarios en estas tres tipos de reacciones, pues está el carbocatión caracterizado por su carga positiva, el carbanión caracterizado por su carga negativa y el radical libre caracterizado por tener una, pues por ejemplo este hidrógeno se le llamaría radical libre el grupo metilo porque ya está desionizado o ha perdido un ion hidrógeno. Lo vamos a ir viendo aquí, nada más es de manera general para que vayas teniendo una introducción de qué es lo que abarca química orgánica. Esto ha sido la introducción del curso, estoy al pendiente de tus dudas. Ahora te toca a ti repasar con la actividad correspondiente que te he dejado en el Google Classroom. Nos vemos, bye.